quiero decirte que hoy vamos a aprender lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón para impartirles en este día con la ayuda del amado Espíritu Santo. Hoy quiero terminar una serie que comencé acerca de dos profetas mayores que registran las Escrituras, quienes fueron Elías y luego su siervo Eliseo. Dos profetas que el Señor usó grandemente para traer mucha claridad y también milagros en el tiempo que ellos vivieron. Así que hoy voy a terminar con la enseñanza: el Dios de Eliseo es tu Dios. Y quiero que se ubique en la palabra de Dios. Vamos a tomar un fundamento escritural en el segundo libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 6 y leemos el versículo 8 en adelante, y allí vamos leyendo y tomando algunas verdades escriturales que serán importantes para nosotros poder tener una visión clara acerca del Dios a quien servimos. ¿Sabía usted que muchas personas pueden tener mucho tiempo en el Señor? 15 años, 20 años, 30 años, usted ponga la cantidad. Usted puede decir: tengo tanto tiempo que recibí a Cristo, que soy cristiano, o usar el lenguaje coloquial cristiano que se usa y decir: bueno, yo tengo tanto tiempo en el Señor. Pero ¿sabía usted que las personas o algunas personas pueden tener mucho tiempo en el Señor sin conocer realmente a ese Señor? Y el propósito de esta enseñanza en este día es permitir que el Señor nos dé una revelación en nuestro corazón acerca de tener vivencias con Él y saber quién es y qué representa Él para nosotros. Tú puedes tener mucho tiempo cumpliendo reglas y regulaciones y cumpliendo cierta liturgia y siguiendo muchas cosas que tienen que ver solamente con la parte ortodoxa de lo que a ti se te enseña. Pero la vivencia con el Señor se cultiva en tu cuarto, en tu habitación, a solas con Él, en tu privacidad. Cuando no hay nadie a tu alrededor que te vea hablar o que te vea cantar o que te vea tocar. Allí es cuando las vivencias con el Señor comienzan a hacerse reales para tu vida, y entonces tú comienzas a conocer al Señor y a saber quién es Él realmente para ti. Cuando tú descuidas esa parte que comienza en tu privacidad, entonces lo demás, lo que está en el público, se convierte sencillamente en una liturgia y en una religión. Pero la palabra de Dios nos da muchas historias y acontecimientos importantes para nosotros identificarnos con ellos y saber que al Dios a quien nosotros servimos, Él es real y Él quiere manifestar esa realidad a tu vida y quiere que experimentes esas vivencias que muchos de estos hombres experimentaron. Es muy necesario que nosotros aprendamos y reconozcamos a identificar y a tener vivencias con el Dios a quien nosotros adoramos. Muchas personas tenían a ese Dios de quien estamos conversando solamente los domingos 2 horitas viniendo a la iglesia, o los miércoles 1 hora, o el día que te tocaba el servicio. Pero hoy en día no tenemos ese esquema, y el Señor te ha obligado y te ha dicho: bueno, tienes que comenzar con lo básico, con lo inicial, que es cultivar mi presencia en tu privacidad. ¿Por qué estos hombres fueron usados grandemente por Dios? Ellos conocían al Dios a quien servían. Número 1, estaban llamados a hacer lo que hicieron. Pero número 2, ellos conocían que al Dios a quien servían era un Dios real. No era un Dios mental o que alguien me había enseñado, sino que era un Dios real, o es un Dios real. Y eso
te va a asegurar una plataforma de vida a un nivel diferente. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Note bien que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel, no contra el rey de Judá, sino contra el rey de Israel, contra las 10 tribus del norte que tenían su capital en Samaria. Este rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Y entonces consultó con sus siervos y dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento, el campamento militar del reinado de Siria. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién era el varón de Dios allí? El profeta Eliseo. Era una expresión que se utilizaba para mencionar al profeta. Le decían el varón de Dios. Le dijo al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el Dios de los de Israel? Es decir, el rey de Siria creía que había uno de su círculo interno que lo estaba delatando, que estaba infiltrado y le estaba dando las noticias al rey de Israel de lo que él estaba planificando para atacar a Israel. Leo nuevamente el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién de los nuestros está con el rey de Israel y está infiltrado aquí conmigo? ¿Por qué él pregunta eso? Por esto que va a decir el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cuando yo leí esto, quedé impresionado por cómo termina este versículo. En otras palabras, este siervo le dijo: lo que tú planificas en lo más secreto, lo que tú hablas en tu cámara más secreta, te puedes meter en un búnker y decirlo. El profeta Eliseo lo escucha donde él está. Y entonces viene el profeta Eliseo y le declara el plan a el rey de Israel para que él esté atento al plan del enemigo y no caigan en esa trampa. Y dice la escritura que eso ocurrió una y otra vez. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y quiero detenerme por un momento allí, porque es importante que las naciones de Occidente reconozcan lo importante que es estar a favor y trabajar con varones de Dios. Si los gobiernos existentes, no solamente hablando de Venezuela, sino en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, supieran lo importante que es tener la estrategia espiritual de Dios y tener la aprobación divina del Señor, entonces viviríamos, como dijo Pablo, quieta y reposadamente. El papel de los hombres de Dios, de los profetas de Dios,
en los tiempos bíblicos era tan importante que aún podía salvar a la nación de una guerra perdida. Acá tenemos a un profeta que no está desconectado de lo que está sucediendo en la nación de Israel. Por el contrario, el rey de Siria hacía sus planes secretos, hacía sus planes con su gente, y el Espíritu de Jehová les revelaba a Eliseo lo que el rey de Siria estaba hablando, y Eliseo se lo decía al rey de Israel, y entonces Israel tenía protección. El rey de Siria pensó que tenía un infiltrado allí en su círculo interno y se turbó su corazón. Pero no era que nadie estaba infiltrado, era que el Espíritu del Señor le decía al varón de Dios lo que la nación enemiga estaba planificando en su contra. ¿Dónde están los profetas de Occidente? ¿Dónde están los profetas y los varones de Dios en Venezuela? ¿Dónde están los hombres que escuchan del Espíritu del Señor acerca de lo que ocurrirá y de lo que está ocurriendo en las naciones del mundo? Por años se le enseñó a la iglesia cristiana que involucrarse en las cosas de las naciones era pecado y era malo y era algo que no se debía hacer. Pero cada vez que yo estudio la palabra de Dios, veo una profunda conexión entre los hombres de Dios, entre los profetas de Dios y entre los acontecimientos que ocurrían en la nación de Israel. Nunca noto en las escrituras que hay una desconexión. Dios usaba al profeta para hablarle al rey. Muchas veces, como en este caso, para prevenirle de una guerra perdida. El rey muchas veces consultaba al profeta y le decía: ¿qué debo hacer? ¿Debo salir a la guerra o me debo quedar? Y el profeta muchas veces le decía: ve, porque Jehová ya te ha dado la victoria. Y entonces el sacerdote hacía sacrificio a Jehová y salía el pueblo a pelear y ganaban la batalla. Pero muchas veces el profeta le decía: si sales a pelear, entonces van a morir muchos, vas a perder la guerra. Había una conexión importante entre la voz profética con la voz que administraba a la nación. Este diseño de Dios para las naciones no ha caducado, no se ha vencido. Dios sigue trabajando con lo espiritual para revelar estrategias para las naciones y para los líderes de las naciones, para que estos gobiernen sabiamente y haya paz en esa jurisdicción. Si Dios te ha llamado a un puesto de autoridad, llámese un alcalde, llámese un gobernador, llámese un presidente. Si tú trabajas con gente que escucha los consejos de Dios y con gente que es sabia y con gente que escucha del Espíritu del Señor, escúcheme bien. No estoy hablando de cualquier persona que califica en este puesto. Él no era cualquier profeta. Eliseo no era cualquier hombre que amaba a Jehová. Eliseo fue un escogido para profetizar en este tiempo, específicamente para traer dirección a este rey de Israel. Y entonces, esto que planificaba el rey de Siria, lo revelaba el Señor al profeta Eliseo. Tú necesitarías hombres que escuchen la voz del Espíritu de Jehová. Tú no necesitas necesariamente a alguien que te diga sí a todo lo que dices. Tú no necesitas a alguien que te diga cosas que te van a complacer. No, tú necesitas a alguien que escuche la voz del Espíritu Santo para que prevenga a esa nación o a ese estado o a ese municipio, para que cosas malas no ocurran y cosas buenas del Señor ocurran. ¿Dónde están los profetas de Occidente? ¿Dónde están los profetas de Venezuela? ¿Dónde están los profetas de San Francisco? ¿Dónde están los profetas de este municipio? ¿Dónde están los profetas que orientan y traen la voz del Espíritu a aquellos que gobiernan en las naciones?
Necesitamos a los Eliseos de este tiempo. Necesitamos a los Elías de este tiempo. Necesitamos a aquellos que escuchan la directriz del Espíritu del Señor cuando el enemigo está planeando algo en contra de nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿dónde están los que escuchan al Espíritu del Señor en este tiempo? Mucha gente hoy en día tiene un título de profeta porque vive diciéndole cosas entre los mismos cristianos, se viven profetizando. Así te dice el Señor, así no te dice, así sí te dice, cómete las caraotas hoy, no, hoy vas a comer pollo. Y creen que son profetas porque entre ellos mismos están profetizando, diciéndose cosas. ¿Dónde están los oficios reales del profeta en este tiempo? ¿Dónde están los que no tienen temor? ¿Dónde están aquellos que no han comprometido la palabra del Señor? ¿Dónde están los que escuchan la voz de Dios? Yo quedo asombrado cuando estudio la vida de estos dos profetas. Fueron hombres que no cumplían una religión, no era que cumplían una Torá o vivían un judaísmo. Eran hombres que caminaban con el Señor. Eran hombres que veían la gloria de Dios todos los días de su vida. Eran hombres que fueron perseguidos por no comprometer la verdad. Eran hombres que tenían una conexión directa con los reyes, que muchas veces los amaban y otras veces los perseguían a muerte. Eran hombres que aún en su muerte, el profeta Eliseo, aún ya estando enfermo para morir, le profetizó al rey que hiciera algo. Casi muerto, ya estaba allí en el lecho de su muerte y le dio una directriz al rey para su nación. Dice la Escritura que cuando sepultaron a Eliseo, hubo un acontecimiento donde tuvieron que enterrar a alguien y lanzarlo al sepulcro de Eliseo. Y dice que cuando el muerto lo lanzaron en el sepulcro de Eliseo, resucitó el muerto porque tocó los huesos del profeta Eliseo. Y el hombre resucitó solamente al tocar los huesos del profeta Eliseo. Impresionante. Eso te dice que cuando Dios te llama, Él no te llama por 10 años, ni por 12 años, ni para que te retires a los 65 años. Si tú estás llamado para el reino de Dios, el retiro tuyo es cuando tu corazón deje de latir. Y aún donde tus huesos se enterraren, allí en esos huesos reposa la gloria del Señor. ¿Dónde están los hombres de Dios de Occidente? ¿Dónde están los hombres de Dios en Venezuela? ¿Están escondidos en las cuevas? ¿Dónde están? ¿Están huyendo de las Jezabeles? ¿Dónde están? Necesitamos mirar y observar los diseños de la palabra de Dios. Ustedes que están en una posición de autoridad, cuando ustedes buscan hombres de Dios que le den un consejo sabio, déjeme decirle que eso será una dinamita, positivamente hablando, para gobernar sabiamente. Y esto fue lo que ocurrió. Ahora, vamos a seguir con esta historia que es muy interesante. Dice el versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, el rey de Siria, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Es decir, el rey de Siria envió a todo su ejército a buscar un hombre que se llamaba Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba revelando la estrategia para poder vencer a Israel. Y llevó o envió un gran ejército a sitiar Dotán. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16.
Esto fue lo que respondió Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Déjeme decirle algo. La presencia de Dios, las vivencias que tú tienes con el Señor, es lo que certifica que tú conozcas y entiendas lo que realmente Él es para ti y lo que Él hace por ti. Cuando tú tienes una comunión directa con el Señor, Él te va a revelar quién es Él. Por eso es que a Abraham se le reveló el Señor Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso. El Señor le dijo a Abraham: yo soy el Todopoderoso. Allí del hebreo la palabra Shaddai. Y Abraham conoció esa faceta del Señor como el Shaddai. Josué conoció al Señor como Jehová Nisi, cuando le entregó no solamente a Jericó, sino a todas esas ciudades que él pudo conquistar cuando entró a la tierra prometida. ¿Qué le quiero decir con esto? Tú vas a tener la revelación de quién es Dios para ti cuando tú le conoces íntimamente. Cuando tú no pasas tiempo con el Señor, solamente te vas a conformar con las palabras del pastor, con las alabanzas que se cantan en la iglesia, con la música que escucho en internet. Pero lo que realmente te va a permitir a ti conocer las diferentes facetas del Señor, Jehová Jireh. Yo me voy a revelar a ti como Jehová Jireh. Cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, el Señor dijo: detente, mira hacia allá. Hay un cordero que va a reemplazar el cuerpo de tu hijo. Y el Señor le dijo a Abraham: yo soy Jehová Jireh, el que provee todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes comunión con el Señor, Él comienza a revelarte esas diferentes facetas. Yo soy Jehová Rafa, el que te ha sanado. Yo soy Jehová Nisi, tu estandarte. Y Él comienza a mostrarse a ti de una manera más personal. Y ya tú no eres necesariamente un evangélico, un religioso, no. Ahora yo soy hijo y conozco a mi Padre, porque todos los días yo paso tiempo con Él y converso con Él. Y cuando yo converso con Él, Él se me revela en diferentes facetas. Y entonces yo puedo entender que Él está conmigo donde quiera que yo vaya. Eso es lo que le pasaba a Eliseo. Eliseo sabía quién era el Dios a quien él servía. Y le dijo a su criado: no tengas temor, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué palabra tan poderosa! Ahora imagínese usted que se levante de mañana, vamos a trasladarlo a los tiempos de ahora, y usted ve a un montón de patrullas alrededor de su casa, con las sirenas encendidas, con las luces prendidas, y con un montón de funcionarios con armas largas apuntando a su casa. ¿Qué haría usted? Se espantaría. Eso sería una escena bastante espantosa y temerosa. Eso fue lo que vio el criado, a diferencia que el rey de Siria no había enviado unas cuantas patrullas, sino que envió a todo su ejército militar a buscar a un solo profeta, el varón de Dios. Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Se parece a una escritura del Nuevo Testamento que dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos no entienden estas cosas? Porque no hay vivencia. Y si no hay vivencia es porque no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay revelación de las diferentes facetas de Dios para tu vida. Y cualquier cosa te escandaliza. Y cualquier cosa te atemoriza. Y cualquier cosa trivial que venga al mundo, entonces tú te tambaleas y las cosas se ponen feas para tu vida. Yo no estoy diciendo que en algún momento no sentiremos temor o no pasaremos por alguna circunstancia, no. Pero cuando tú conoces al Dios de Eliseo, que dijo estas palabras, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, entonces eso te va a levantar y a saber que ante toda circunstancia, el Señor a quien tú le has servido, son más los que están contigo que los que te están persiguiendo y los que te están molestando. Amado, por mucho tiempo la iglesia ha jugado a la religión. La iglesia ha jugado a la parte ritualista y la parte de traer un bonito mensaje y decir mi vocabulario cristiano, pero no hay poder manifestado. La gente no te respeta, los demonios no te respetan, la comunidad no te respeta, donde viven no te respetan, porque no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay vivencia, y si no hay vivencia, no hay revelación de las diferentes facetas de Dios. Dejemos de jugar a un evangelio liviano y tonto y vamos a entrar en las vivencias de Dios. Y cuando entremos en las vivencias de Dios, entonces yo voy a saber que más son conmigo que los que están con ellos. Aleluya. Vamos a ver lo que pasó. Versículo 17. ¿Qué hizo el profeta Eliseo? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Para que vea quién? El siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! Esto se merece un aleluya muy fuerte. Jehová escuchó la voz del profeta y le abrió. ¿Cuáles ojos le abrió? Los ojos espirituales. Ese es el problema que nosotros tenemos, que creemos a todo lo que vemos con nuestra vista, con nuestros ojos físicos. Pero es tiempo que nosotros comencemos a mirar las cosas con los ojos espirituales. Y le digamos al Señor: Señor, abre mis ojos para poder ver lo espiritual, para no juzgar las cosas solo mirando lo físico. Los físicos te proveen vista, pero los ojos espirituales te proveen visión. La visión no es lo mismo que la vista. La vista llega hasta donde pueden alcanzar ver los ojos. La visión llega hasta el mundo espiritual. Y cuando el criado vio el mundo espiritual, yo me imagino que vio a todo el ejército del Señor y carros de fuego guardando sus espaldas. Y eso fue un acontecimiento poderoso. Déjeme decirle algo: estos diseños no han caducado. Los mismos carros de fuego y el mismo ejército de Dios hoy en día está operativo para guardar a los santos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Lo dice el Nuevo Testamento? Claro que sí. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El escritor viene hablando de los ángeles y en una pregunta dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Usted es un heredero de la salvación? Entonces hay ángeles que Dios ha asignado para ministrarte y para ser enviados al servicio de tu vida. ¿Qué pasó con Jesús en el desierto? Dice la Escritura que vinieron ángeles a fortalecerle.
En la cruz bajaron ángeles para fortalecerle. Cuando te sientas débil, los ángeles están a favor del servicio para ministrarte y para fortalecerte. ¿Qué pasó con Elías? Ángeles vinieron a fortalecerle. Ese diseño no ha cambiado. El criado vio a todo ese poder angelical alrededor de ellos. Un escenario totalmente glorioso que no ha cambiado para nosotros en este momento. Yo en mi casa siempre declaro ángeles alrededor y yo no los veo con mis ojos físicos, pero sé que están allí guardándome, sé que están allí guardando a mi esposa, guardando a mis hijos, guardando las cosas que yo poseo. Deje el temor, deje de dormir tanto en temor, déjese la cosa de andar en temor todo el tiempo. Mayor es el que está en ti que el que está con ellos. Esos ángeles están a tu favor para guardarte. Duerma tranquilo, duerma en paz. Esos ángeles no se ven con estos ojos físicos, pero eso no quiere decir que no estén o no sean reales. Eliseo estaba confiado sin verlos con los ojos físicos, pero él sabía el Dios a quien él servía. No los veía con los ojos físicos. Dijo: Señor, yo no necesito verlos con los ojos físicos. Este que tengo al lado sí, ábrele los ojos. En los ojos de los hijos de Dios se llama la fe en lo que Él es. La fe en lo que Él es. Dios tiene millares de ángeles en su reino. Millares. Por mucho tiempo los cristianos siempre están enfocados en creerle a los demonios. Pero hermano, hay millares de ángeles. Por cada demonio hay 100 ángeles más. Crea el poder angelical. La Biblia habla básicamente de algunas jerarquías angelicales. Por ejemplo, están los serafines. Los serafines tienen 6 alas. Eso está en Isaías capítulo 6. Con 2 alas se cubren el rostro. Con 2 alas se cubren los pies. Y con 2 alas vuelan. Esos ángeles están a cargo de estar en la presencia de Dios día y noche. Los serafines es una jerarquía alta en el poder angelical. Luego están los querubines. Los querubines están a cargo de la gloria de Dios, y por eso es que en el arca del pacto, en el tabernáculo, se hicieron 2 querubines, uno mirando la cara del otro. En la parte superior del arca estaban estos querubines. También en Génesis la Biblia habla que el Señor colocó 2 querubines con espadas de fuego, guardando para que nadie entrara en el huerto del Edén. Es una jerarquía alta en la cual Luzbel, cuando no era Satanás, era un querubín del Señor. También la Biblia habla dentro de la jerarquía de los arcángeles. La Biblia habla en Judas capítulo 1 versículo 9 del arcángel Miguel. Judas 1:9 habla del arcángel Miguel como un arcángel guerrero o a cargo de los ejércitos del Señor. Miguel y sus ángeles y sus guerreros. El arcángel de la guerra, el arcángel Miguel. Está también el arcángel Gabriel, que es el ángel mensajero del Señor. Se apareció por allá a Daniel, luego a esta joven virgen llamada María, acerca de la concepción del Hijo de Dios. Y Dios tiene en su jerarquía angelical manifestaciones angelicales, como los ángeles que aparecieron a Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. También dentro de la parte angelical habla de teofanías, como el ángel de Jehová, que se inclina más a que ese ángel de Jehová era el verbo de Dios antes de llamarse Jesucristo en la tierra, pero eso ya lo podemos explicar después. Y aparte de esas jerarquías, Dios tiene ángeles, millares de ángeles que ministran a los santos. Yo estoy seguro que Dios ha
encargado un ángel para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Allí hay una clave muy importante, porque hay personas que dicen, sí, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos. No, dice la Escritura, alrededor de los que le temen, de los que temen al Señor. Hay un ángel que acompaña esa promesa. ¿Cuál? De que si tú le temes al Señor y vives en santidad, ese ángel te va a guardar. Pero no es que yo voy a vivir la vida loca. Ah, no, el ángel del Señor me guarda. Yo soy hijo de Dios y estás viviendo la vida loca. No, no te va a guardar el ángel. Tienes que temer al Señor. Tienes que guardar su palabra. Tienes que vivir en santidad. Y entonces el ángel de Jehová te guardará donde quiera que tú vayas. Pero si andas con gente que no te conviene, si andas con personas que no te convienen, si andas con juntas que no te convienen, si estás haciendo cosas que son malas, no hay garantía de que esa protección angelical te guarde, sino quedas a expensas de la misericordia del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y Él los defiende. En la parte satánica hay jerarquías también. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios que vinieron para hacer el mal. Pero santos de Dios, nosotros tenemos a los ángeles del Señor a nuestro servicio. Solamente los pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios y están allí para ministrarte, para servirte. Siempre en su oración usted debe decir, Señor, gracias por los ángeles que guardan a mis hijos. Gracias por los ángeles mientras voy a hacer el negocio. Señor, gracias por los ángeles guerreros. Gracias por Miguel y sus guerreros que batallan a favor de Venezuela, que batallan a favor de las naciones. Había un príncipe que era el príncipe de Persia, que habla del principado de Persia. Y entonces Miguel y sus guerreros lucharon contra el príncipe de Persia, pero finalmente ganaron la batalla, no en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Yo a veces oro, Señor, envía a Miguel y a sus ángeles guerreros, y entonces ellos ganarán la batalla contra todo principado de las tinieblas. Dios es bueno. Usted sepa utilizar el ejército angelical. Está a favor del cuerpo de Cristo. Está a favor de la iglesia. Y este diseño no ha cambiado. Abre sus ojos. Yo en esta mañana oro para que el Señor abra tus ojos. Yo oro para que el Señor unja tus ojos con colirio purificador. Yo oro para que ya dejes de ver hasta el mundo físico y comiences a ver más allá con visión espiritual de quién realmente eres tú, a quién sirves y todo el ejército que Dios tiene a favor de tu vida. Tú puedes declarar a esos ángeles ministradores a favor de toda la nación de Venezuela, a favor de todo el estado, a favor del municipio, a favor de tu casa, a favor de tu comunidad. Si tu comunidad está siendo invadida por la droga, por la delincuencia, por la hechicería, por el pecado, usa el poder angelical a favor de la jurisdicción donde tú vives. Tienes que empezar a ver más allá, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay pastores que los demonios esto, es que los demonios aquello, es que me da temor. Dígame si me da el virus. No te va a dar ningún virus, porque mayor es el que está contigo que el que está con ese virus. Abramos nuestros ojos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Usted se imagina un ejército completo que no podía ver? Ciego, desorientados. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Sígueme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, a la capital de Israel.
Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Imagínese este profeta, este varón de Dios que decía: cierra los ojos, quita la vista, y se quedaban ciegos, y después abre los ojos y veían. Y por allá Elías decía: no va a llover por 3 años y medio, y dejaba llover, y después decía: llueva nuevamente, y llovía. En tal autoridad estas personas actuaban. ¿Dónde están los varones de Dios de Occidente? ¿Dónde están las mujeres de Dios de Occidente? Que hablen al mundo espiritual y ejecuten las acciones que son necesarias para las naciones del mundo. ¿Dónde están los hombres que hablan? En la jungla espiritual en estos días oraba y el Señor me decía: cuando pronuncian mi nombre es como cuando el león ruge en la selva, todos los animales sienten miedo. Así, cuando alguien pronuncia con entendimiento y autoridad el nombre de Jesús, los demonios en el mundo espiritual tiemblan en terror. Porque no es Jesús el que vive en la esquina, es Jesús aquel que los exhibió en la cruz del Calvario, aquel que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en esa cruz. Cuando ese nombre es pronunciado con autoridad, es como cuando el león ruge en la selva. Y entonces todos los animales se atemorizan, pero es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Y cómo estos hombres caminaban en tal autoridad. Y los llevaron a Samaria, los llevó a Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este hombre no temió, sabía que todo el ejército de Jehová los respaldaba. Tampoco actuó de manera iracunda y con odio. En vez de matarlos, les dio comida y bebida y los envió de vuelta. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era su Dios. El Dios de Eliseo es mi Dios. El Dios de Eliseo es tu Dios. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Dice la Escritura en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que estuvo con Elías y con Eliseo es el mismo Dios a quien predicamos en esta cabina. Es el mismo Dios a quien nosotros proclamamos en esta cabina. Es el mismo Dios que respalda a los hombres y mujeres de Dios cuando hablan lo que Él ha puesto en su boca, sin temor, sin miedo. Es el mismo Dios que sigue desplegando los ejércitos angelicales alrededor de las ciudades, de las naciones y de sus hijos. Solamente tenemos que pedir al Señor visión espiritual. Solamente tenemos que ungir nuestros ojos y orar para que las vendas se caigan de nuestros ojos y resplandezca la luz de la palabra de Dios. Y ya voy terminando diciendo esto. Hay muchos hijos de Dios que solo miran lo que está frente a sus ojos físicos. Y por eso siempre andan derrotados. Por eso siempre andan atemorizados. Por eso siempre andan caminando en la esfera natural. De la vista, del olfato, del tacto, de lo que escucho. Ya es tiempo de que abramos nuestros ojos, hermanos. Y caminemos en la esfera del Espíritu. Y caminemos en la esfera de lo que Dios habla. Dios te va a proveer todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Dios te va a guardar de todo mal. Dios quiere usarte para que seas un catalizador
y rescatar a otros que no saben hacia dónde van. Pero tienes que abrir tus ojos. Tienes que ya dejar de mirar lo que está enfrente solamente. Yo no estoy diciendo que seas descuidado a lo que está a tu frente, pero hay cosas que hay que mirarlas siempre más allá para vivir en paz. Vea la palabra de Dios. Las noticias del ayer te van a ayudar para las noticias de hoy. No se vuelva loco con las noticias de hoy que salen en el mundo. Si usted todo el tiempo está viendo las noticias de hoy y no las noticias de ayer de la palabra de Dios, eso le va a afectar y va a hacer que usted esté ciego espiritualmente. Va a hacer eso. Va a causar eso. Vea las noticias de ayer que están escritas en la Biblia. Y esas noticias van a fortalecerle para vivir el día de hoy. Hoy el mundo está patas arriba. Hoy el mundo tiene muchas malas noticias. Pero benditos aquellos que se alimentan de las buenas noticias de alegría. El Dios de Eliseo es tu Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana. Yo quiero que todos aquellos que están en sus casas y se puedan levantar, lo hagan. Lo hagan. Gracias te doy, Señor Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Jesús. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo quiero orar por ti que has estado últimamente bajo ataque de las tinieblas. Pero las tinieblas siempre van a atacarte. A todos nos han atacado y nos siguen atacando. Pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El poder de la sangre de Cristo es mayor que el poder y los hechizos de las tinieblas. Tú tienes que tener una revelación de la faceta de Jehová Nisi, porque si tú entras en intercesión y en guerra espiritual y no conoces quién es tu Dios, el Dios de los estandartes, vas a tener temor al orar. Vas a orar con temor. Vas a andar en temor. Y no vas a entender que la guerra no es tuya, sino del Señor. Usted ve, yo cuando entro en guerra espiritual, yo sé que yo no voy con mis propias fuerzas, porque si no, estuviese acabado. Yo sé inmediatamente que el Señor es escudo alrededor de mí, que Él va delante de mí como poderoso gigante, y que yo no voy con espada, lanza y jabalina, sino que voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces, cuando yo conozco esa faceta de Jehová Nisi, yo no tengo temor al entrar en guerra espiritual. Y quiero orar por todos aquellos que están bajo ataque de las tinieblas, que has estado con un pensamiento de muerte, de enfermedad, de carencia, de fracaso, de temor, de intimidación. Quiero orar por ti en esta mañana, así que levántate del sofá o de la silla y levanta tus manos. Y hoy vas a ser libre de ese ataque que ha sido consistente y latente en tu vida. Nosotros aquí en la radio no estamos jugando al evangelio. Aquí no estamos jugando a predicar un mensaje bonito. Aquí estamos haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestra boca. Proclamar la palabra de verdad. Abrir las páginas doradas que están en nuestro pecho y declarar la revelación de Dios que liberta en este tiempo. Han pasado miles de años desde que Dios usó a Eliseo, pero Él sigue siendo el mismo Dios de Harvey. El Dios de Eliseo es el Dios de Harvey, es el Dios de Javier, de Maxiel y de Marixa, es el Dios de Jairo, de Xavier, es el Dios de Steven, de Maxi, es el Dios de toda Luz de las Naciones Sur, es el Dios de esta iglesia. Y proclamo que es el Dios de San Francisco del Bajo, de Maracaibo. Proclamo que es el Dios de Caracas. Proclamo que es el Dios de Valencia, de Mérida. Proclamo que es el Dios de Barquisimeto, de San Cristóbal. Proclamo que es el Dios de todas las ciudades de Venezuela. Proclamo que el Dios de Eliseo es el Dios de Venezuela. Señor, gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy.
Todos aquellos que están bajo ataque, Señor, yo reprendo toda voz que ha estado allí como una gotera por días, toda voz de temor, toda voz de depresión, de ansiedad, de muerte, de pánico, todo temor al hombre, todo temor a los demonios, todo temor a la muerte, todo temor a la enfermedad, al diagnóstico, todo temor al fracaso financiero, todo temor, toda atadura de temor al coronavirus, toda atadura de temor al hombre, a los hombres, todo temor se corta hoy y esa voz se calla en el nombre de Jesús. Y yo hoy declaro que la voz del Espíritu Santo prevalecerá contra la voz de los demonios. Y que tú no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. Y declaro, Señor, una lluvia de vida. Una lluvia de vida y de longevidad de vida sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo oro para que la manifestación de la mano de Dios alcance a nuestras vidas y a nuestra generación. Todo espíritu de intimidación se va en el nombre de Jesús. Y yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Está hecho, Padre. Está hecho, Señor. Señor, levanta a los Eliseos de este tiempo, a los Elías. Levanta a los Eliseos en Venezuela, en Latinoamérica y en las naciones del mundo. Gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Él. Amén. Y amén. Gracias.